Él creía haber encontrado la felicidad, pero una traición cambió su mundo. Cuando la verdad salió a la luz, tuvo que elegir, romperse bajo la presión de la sociedad o reunir el valor de vivir como realmente era. Esta es una historia de amor, dolor y la lucha por el derecho a ser libre. Diego tenía 21 años y, aunque aún cargaba con la incertidumbre propia de un estudiante, pensaba que había encontrado un refugio seguro en Alejandro. Habían coincidido en la Universidad de Madrid y, poco a poco, las miradas furtivas se habían transformado en algo más sólido, algo que para Diego se convirtió en el único pilar de estabilidad. No era un amor expuesto ni libre, sino uno que debía esconderse en rincones apartados, en silencios compartidos, en mensajes que se borraban apenas leídos. Cada vez que volvía a casa, Diego sentía que debía construir una fachada distinta, como si llevara una máscara diseñada para tranquilizar a sus padres, quienes nunca sospechaban que detrás de sus sonrisas cortas y respuestas rápidas se escondía un secreto tan profundo. Fingía interés en las preguntas sobre exámenes, sobre el futuro laboral, sobre amistades que en realidad no le ofrecían más que una compañía superficial. Lo que jamás confesaba era que la única persona que lograba darle sentido a las horas era Alejandro. Ese verano había regresado al barrio con una maleta ligera, convencido de que unos días lejos del bullicio universitario le servirían para ordenar ideas. Su madre lo recibió con el mismo afecto de siempre, orgullosa de tenerlo nuevamente en la mesa familiar. Su padre, más distante, apenas levantó la vista del periódico, como si la presencia de su hijo mayor fuese parte de una rutina esperada y no motivo de entusiasmo. Aún así, Diego aceptaba aquel ambiente con resignación, consciente de que en esa casa jamás podría pronunciar el nombre de Alejandro sin levantar sospechas o provocar preguntas que no sabría responder. Las tardes en Madrid se hacían largas y pesadas, pero Diego encontraba alivio en los encuentros secretos. Alejandro lo llamaba y, con cualquier excusa, se escabullían hacia algún lugar apartado. A veces bastaba un parque casi vacío, otras una caminata sin rumbo por calles secundarias. Nunca podían mostrarse como lo que eran, y esa limitación, en lugar de enfriar la relación, la hacía más intensa, como si cada minuto compartido tuviera el doble de valor. Diego se repetía a sí mismo que aquello era suficiente, que podía soportar el silencio y las miradas esquivas a cambio de esa sensación de pertenencia que solo experimentaba junto a él. Sin embargo, había un peso que lo acompañaba cada noche al volver a su habitación, el miedo constante a ser descubierto. Escuchaba la voz de su padre resonando en la memoria, con opiniones cargadas de desprecio hacia los que no saben lo que son. También recordaba las risas de antiguos compañeros de instituto, burlándose de cualquiera que se atreviera a mostrarse diferente. Ese cúmulo de frases repetidas lo había convencido de que, si su verdad salía a la luz, perdería no solo a su familia, sino también el escaso respeto que aún conservaba en su entorno. Alejandro parecía entenderlo sin necesidad de largas explicaciones. Nunca le exigía que hablara abiertamente, nunca presionaba para que revelara lo que ocultaba. Le bastaba con estar ahí, con un gesto de complicidad, con esa calma que transmitía al tomarlo del brazo en la penumbra, como si le dijera sin palabras que todo estaba bien. Y Diego, en medio de sus temores, encontraba en esa calma un espacio donde podía respirar sin sentirse juzgado. Pero esa dualidad comenzaba a desgastarlo. Durante el día debía ser el hijo obediente, el estudiante responsable, el joven que seguía el guión social sin desviarse. Por la noche, se transformaba en alguien distinto, en un hombre que amaba en silencio, que soñaba con un futuro imposible en el que Alejandro y él pudieran caminar de la mano sin sentir el peso de las miradas. Cada amanecer llegaba con la misma pregunta que nunca lograba responder: ¿cuánto tiempo podría sostener esa vida partida en dos?
Los días pasaban, y mientras más intentaba convencerse de que tenía el control, más evidente se volvía la fragilidad de esa ilusión. Bastaba una mirada de su hermano menor, curiosa y penetrante, para sentir que estaba a punto de ser desenmascarado. Bastaba una llamada de Alejandro, recibida a destiempo, para que el corazón le golpeara el pecho con la fuerza del miedo. Diego sabía que ese equilibrio no duraría eternamente. Lo intuía en el tono de Alejandro, cada vez más impaciente por las limitaciones. Lo percibía en su propia ansiedad, en la tensión que lo acompañaba incluso en los momentos de ternura. Aquella historia de amor, que al inicio había parecido un refugio, se estaba convirtiendo lentamente en una cuerda floja. Y él caminaba sobre ella con los ojos cerrados, con la esperanza ingenua de que nunca se rompería. La tarde en que todo se quebró parecía idéntica a tantas otras. Diego había terminado una jornada agotadora en la universidad y decidió caminar por el centro antes de volver a casa. Creía que un paseo rápido lo ayudaría a despejarse, pero no imaginaba que esas calles conocidas se transformarían en un escenario imposible de olvidar. Al doblar una esquina, entre la multitud de transeúntes y el ruido de los coches, vio a Alejandro. Su primera reacción fue sonreír, convencido de que el destino le había regalado un encuentro inesperado. Sin embargo, la sonrisa se borró en cuanto distinguió la escena con claridad. Alejandro no estaba solo. A su lado caminaba otro chico, más joven, y entre ambos existía una cercanía imposible de confundir. No era la camaradería de dos amigos ni la cortesía de compañeros de clase. Era una intimidad evidente en la manera en que se rozaban las manos, en la forma en que se miraban cuando creían que nadie los observaba. Diego se detuvo en seco, sintiendo como el aire le faltaba. El corazón le golpeaba con violencia, y por un instante deseó que todo fuese un malentendido. Observó, intentando convencerse de que quizá estaba exagerando, de que podía tratarse de un gesto casual. Pero no tardó en ver cómo Alejandro inclinaba la cabeza hacia el otro chico, sonriendo con una ternura que jamás había mostrado en público con él. Fue entonces cuando la certeza se impuso como un golpe brutal: aquel amor que Diego había creído exclusivo era compartido, y no precisamente con él. Los minutos posteriores resultaron confusos. No supo si retrocedió unos pasos o si permaneció inmóvil, escondido entre desconocidos. Apenas recordaba cómo había llegado hasta la estación de metro más cercana. Solo conservaba la sensación ardiente en el pecho, como si algo se hubiera desgarrado de manera irreversible. Pensaba en todas las veces que Alejandro le había dicho que necesitaban paciencia, que tarde o temprano podrían mostrarse al mundo. Ahora comprendía que esas promesas eran huecas, excusas para mantenerlo en la sombra mientras ofrecía su afecto a alguien más. Esa noche, de regreso en su habitación, el silencio se convirtió en un enemigo insoportable. No podía concentrarse, ni leer, ni dormir. Cerraba los ojos y revivía la imagen, la mano de Alejandro aferrando la de aquel desconocido con una naturalidad que a él siempre le había sido negada. El dolor se mezclaba con una humillación profunda. Se preguntaba cuántas veces habría repetido esa misma escena, en cuántos lugares habrían compartido gestos que Diego jamás recibiría a la luz del día. Intentó aferrarse a la idea de una explicación. Quizá era una confusión, quizá Alejandro lo aclararía todo. Pero, conforme avanzaban las horas, la esperanza se transformaba en rabia contenida. Recordaba las palabras de su madre insistiendo en que él merecía sinceridad en la vida, aunque nunca se refiriera a este tipo de asuntos. Y pensaba también en su padre, cuyo rechazo a lo diferente siempre lo había aterrorizado. Ahora, en medio de la decepción, comprendía que la traición de Alejandro era todavía más dolorosa que el miedo a ser descubierto.
Al día siguiente se encontró con él. Alejandro lo saludó con la misma naturalidad de siempre, como si nada hubiera cambiado. Diego lo observó con incredulidad. Escuchaba las frases cotidianas, pero detrás de cada palabra percibía la mentira. Cuando, con voz tranquila, Alejandro habló de lo ocupado que había estado, Diego sintió un impulso de gritarle lo que había visto. Sin embargo, no lo hizo. Eligió callar, consciente de que no necesitaba escuchar excusas. La verdad ya estaba grabada en su memoria, tan nítida como la imagen de esas dos manos entrelazadas. En los días posteriores, la distancia se hizo inevitable. Diego respondía con monosílabos, evitaba prolongar las conversaciones y se refugiaba en la soledad. Alejandro pareció notarlo, pero no preguntó demasiado. Esa indiferencia fue la confirmación definitiva, lo que para Diego había sido amor, para él no pasaba de ser un secreto conveniente, un refugio temporal mientras buscaba algo más. Cada recuerdo se transformó en una herida abierta. Pensaba en las noches en que había esperado ansioso un mensaje, en los besos escondidos que le parecían tan valiosos, en la confianza que había depositado en él sin condiciones. Ahora todo se reducía a la certeza amarga de haber sido utilizado. No era solo una traición amorosa, era la constatación de que, incluso en su espacio más íntimo, no había encontrado el respeto que tanto anhelaba. El dolor se volvió rabia silenciosa. Caminaba por la ciudad con la sensación de que cada persona a su alrededor podía leer en su rostro la humillación sufrida. Se obligaba a mantener la compostura frente a su familia, a fingir que nada ocurría. Pero en su interior crecía una voz que repetía con insistencia que ya no podía seguir ocultándose, que su vida no podía seguir definida por la vergüenza ni por un amor que no lo valoraba. La traición no solo le arrebató la confianza en Alejandro, también rompió la frágil ilusión de seguridad que había construido durante años. De repente comprendió que estaba solo frente a un mundo dispuesto a juzgarlo, y que la única salida sería enfrentar esa soledad de manera distinta. Lo que había presenciado aquella tarde no era solo el final de una relación, era el inicio de una transformación inevitable. Tras la traición de Alejandro, Diego buscó un espacio donde aliviar el peso de lo vivido. No soportaba más la idea de guardarlo todo en silencio. Creía que, si compartía su dolor con los amigos de siempre, encontraría algo de comprensión. Así, una tarde, se armó de valor y decidió hablar. No dio demasiados detalles, apenas confesó que mantenía una relación con alguien y que ese vínculo había terminado de la peor manera posible. Añadió, casi en un susurro, que se trataba de un chico. El ambiente cambió en segundos. Al principio hubo miradas de sorpresa, algún silencio prolongado. Diego esperó palabras de consuelo, quizá una palmada en el hombro. Pero lo que recibió fue burla disfrazada de broma. Uno de ellos comentó con tono irónico que aquello explicaba muchas cosas. Otro rió con descaro y preguntó cómo había sido engañado, como si el sufrimiento ajeno fuese material de chiste. Las risas se propagaron rápido, y aunque algunos callaban, nadie se atrevió a interrumpir la marea de comentarios hirientes. Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había buscado aprobación, solo compañía en medio de la tormenta. Sin embargo, la traición de Alejandro se transformaba ahora en un espectáculo para los demás. Cuando abandonó el lugar, escuchó todavía las voces a sus espaldas, convertidas en susurros que confirmaban lo que más temía, su secreto ya no le pertenecía. En pocos días, las miradas cambiaron. En la universidad, quienes antes lo saludaban con cordialidad comenzaron a hacerlo con una sonrisa incómoda, o directamente a evitarlo. Diego entendió que la confidencia que había confiado a unos pocos se había esparcido como pólvora.
La traición no era solo sentimental, ahora también era social. Las noticias no tardaron en alcanzar su casa. Su madre, confundida, trató de fingir que no había escuchado nada. Guardaba silencio, ocupándose de tareas cotidianas como si todo siguiera igual. Pero en los gestos se adivinaba una tensión nueva. Su padre, en cambio, no dudó en manifestar su descontento. Una noche, después de la cena, pronunció sin rodeos que le daba vergüenza tener un hijo como él. Las palabras cayeron con el peso de una sentencia. No fueron gritos ni golpes, pero dolieron más que cualquier castigo físico. Diego se quedó sin aliento. Había imaginado muchas veces aquel momento, temiendo que llegara. Y, aún así, escuchar de labios de su propio padre la confirmación de su rechazo lo dejó inmóvil. No encontró fuerzas para responder. En su interior bullían la rabia, la tristeza y la impotencia, pero ninguna palabra fue capaz de salir. Optó por el silencio, como quien se protege de un ataque imposible de detener. Desde esa noche, el hogar se convirtió en un territorio hostil. Su padre apenas lo miraba, y cuando lo hacía, en su rostro solo había frialdad. Las conversaciones en la mesa se volvieron más cortas, cargadas de una tensión que todos percibían pero nadie nombraba. Su madre intentaba mediar con pequeños gestos de cuidado, aunque evitaba entrar en el tema, como si ignorarlo pudiera devolver la normalidad. El aislamiento creció. Los antiguos amigos se distanciaron, los compañeros lo observaban con curiosidad morbosa, en casa lo rodeaba un muro de reproches y silencios. Diego descubrió que el dolor de la traición amorosa era apenas la primera herida. Lo más difícil era enfrentarse a la condena de aquellos que deberían haber sido su refugio. Las noches se alargaban con pensamientos oscuros. Recordaba la sonrisa de Alejandro con aquel otro chico y, encima de esa imagen, se superponía la voz de su padre repitiendo que sentía vergüenza de él. Cada recuerdo se convertía en un recordatorio de su fragilidad. Se preguntaba si alguna vez podría recuperar la confianza en alguien, si alguna vez volvería a sentirse aceptado. Y, sin embargo, en medio de ese vacío, una certeza comenzaba a formarse. Comprendió que, aunque lo hubieran dejado solo, aunque lo hubieran señalado, lo que no podía permitir era que esas voces se convirtieran en la suya propia. El rechazo lo hería, pero también le mostraba con brutal claridad la urgencia de encontrar un lugar donde no tuviera que justificarse. La condena lo había despojado de amigos y de la aprobación paterna. Pero, al mismo tiempo, lo empujaba hacia una búsqueda inevitable, la de su propio valor, independiente de los demás. No sabía aún cómo lograrlo, ni dónde hallaría la fuerza, pero intuía que el camino apenas comenzaba. La soledad se instaló en la vida de Diego como una presencia constante. No tenía ya a Alejandro, no confiaba en los amigos que habían convertido su secreto en burla, y dentro de casa la frialdad de su padre lo empujaba a encerrarse en sí mismo. Durante semanas creyó que no habría salida, que el silencio sería su única compañía. Sin embargo, en lugar de dejarse arrastrar por el vacío, buscó un modo de liberar lo que llevaba dentro. Comenzó escribiendo en un cuaderno viejo. Al principio eran frases desordenadas, recuerdos de su relación con Alejandro, la decepción de descubrir la traición, la rabia ante las risas de quienes lo llamaban amigo. No pretendía darle forma literaria ni guardar coherencia, se trataba de sobrevivir a la tormenta interna. Poco a poco, esas palabras se transformaron en un hábito. Cada noche, antes de dormir, abría el cuaderno y volcaba en él todo lo que había callado durante el día. Pronto entendió que no era suficiente. Escribir solo para sí mismo lo aliviaba, pero necesitaba que alguien, aunque fuese un desconocido, escuchara sin juzgar.
Entonces descubrió la posibilidad de abrir un blog anónimo. Creó un espacio sencillo, sin su nombre ni fotografías, apenas un lugar virtual donde pudiera dejar sus textos. Allí publicó fragmentos de su diario, relatando la historia de un joven que había sido traicionado por su pareja y rechazado por su entorno. La respuesta lo sorprendió. Al principio llegaron solo unos pocos comentarios, pero no tardó en encontrar mensajes de personas que decían sentirse identificadas con cada línea. Algunos contaban experiencias parecidas, la confesión a los amigos convertida en motivo de burla, el rechazo de los padres, la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Otros simplemente agradecían que alguien pusiera en palabras lo que ellos aún no se atrevían a pronunciar. Diego leyó cada comentario con una mezcla de incredulidad y alivio. Descubrió que no estaba solo, que existía una red invisible de personas atravesando luchas semejantes. Esa comunidad anónima, formada por desconocidos dispersos en distintas ciudades, se convirtió en su primera fuente real de apoyo. Allí no había risas crueles ni miradas acusadoras, solo voces que compartían dolor y esperanza. Con el tiempo, el blog comenzó a crecer. Cada publicación atraía a nuevos lectores y muchos regresaban con regularidad para seguir sus textos. Diego no buscaba fama ni reconocimiento, lo que valoraba era la autenticidad de aquel espacio. En un mundo que lo rechazaba, había encontrado un rincón donde su verdad tenía sentido. La escritura también le permitió enfrentarse a sus propios fantasmas. Al relatar las humillaciones sufridas, entendió que la vergüenza no le pertenecía a él, sino a quienes lo habían condenado. Al describir la traición de Alejandro, reconoció que no había sido su culpa, que merecía un amor transparente. Y al narrar las palabras de su padre, comprendió que el rechazo no anulaba su dignidad. Ese proceso fue doloroso, pero también liberador. Cada vez que terminaba un texto sentía que una parte del peso se deshacía. Lo que antes lo mantenía en silencio ahora se transformaba en un arma contra el miedo. Ya no escribía solo para llorar su desgracia, sino para afirmar su existencia, para recordarse a sí mismo que tenía derecho a ser quien era. Algunos lectores le enviaban correos más largos, relatando historias en detalle. Diego los leía con respeto, a veces respondiendo con palabras de ánimo. Descubrió que, sin proponérselo, estaba ofreciendo el mismo apoyo que él necesitaba. Ese intercambio lo fortaleció. Si su dolor podía servir a otros para no rendirse, entonces no era en vano. En la soledad de su habitación, el muchacho rechazado por todos se convirtió en un escritor anónimo con una pequeña comunidad que lo reconocía. Era un paso aún frágil, pero era el inicio de una resistencia. Diego ya no era solo víctima de la traición y del desprecio, comenzaba a ser alguien capaz de transformar la herida en voz. El tiempo pasó y el blog de Diego continuó creciendo. Lo que al inicio había sido un desahogo personal se convirtió en un espacio de resistencia y apoyo mutuo. Cada nuevo texto era leído por decenas de personas, muchas de las cuales encontraban en sus palabras el reflejo de sus propias batallas. Ese reconocimiento, aunque anónimo, lo fortalecía más que cualquier aprobación social que antes había buscado en vano. Cuando Alejandro reapareció, Diego ya no era el mismo. Una tarde recibió un mensaje inesperado, largas frases de disculpa, promesas de que todo había sido un error, justificaciones que trataban de suavizar lo sucedido. Alejandro hablaba de confusión, de miedo, de equivocaciones. Insinuaba que merecían una segunda oportunidad. Diego leyó cada palabra con calma, pero sin la ansiedad que en otro tiempo lo habría dominado. Comprendió que aquella voz, que antes lo mantenía atrapado, ya no tenía poder sobre él. No respondió de inmediato, dejó que el silencio hablara por sí solo.
Semanas después lo encontró frente a frente. Alejandro insistió, intentó recuperar lo que había perdido. Dijo que había reflexionado, que se arrepentía. Pero Diego, con serenidad, se negó. No necesitaba gritar ni humillar. Solo expresó que no estaba dispuesto a aceptar migajas de afecto, que había aprendido a valorar lo que realmente merecía. La firmeza con la que pronunció esas palabras sorprendió incluso a él mismo. En ese momento comprendió que la herida se había transformado en una lección, podía perder un amor, pero no volvería a perderse a sí mismo. Mientras tanto, en casa, la tensión con su padre seguía presente. Al principio las publicaciones en el blog eran un secreto, sin embargo, poco a poco comenzaron a circular más allá de lo esperado. Un compañero de trabajo de su madre reconoció algunos textos y los comentó. De esa manera, la familia descubrió que Diego era el autor. El temor inicial de que aquello provocara una tormenta fue reemplazado por algo distinto, la certeza de que ya no le importaba ocultarse. La reacción fue compleja. Su madre, aunque confundida, se mostró conmovida por la claridad con la que escribía. Reconoció en esas páginas el dolor de su hijo y, poco a poco, empezó a ofrecer pequeños gestos de cercanía. Su padre, en cambio, guardó silencio durante días. Finalmente, una noche, mientras Diego escribía en su cuarto, escuchó que alguien dejaba un comentario en voz baja sobre la fuerza que había demostrado. No fue una disculpa directa, ni mucho menos un abrazo, pero fue el primer reconocimiento de que la imagen de vergüenza comenzaba a resquebrajarse. El cambio no llegó de un día para otro. Hubo discusiones, momentos de distancia, frases duras que aún dolían. Pero con el tiempo, la constancia de Diego, su independencia y la comunidad que lo respaldaba, empezaron a abrir un espacio de respeto. La familia, obligada a confrontar su valentía, no pudo ignorar la evidencia. Aquel hijo rechazado había encontrado su voz y, gracias a ella, estaba construyendo un futuro propio. El blog se convirtió en un puente hacia nuevas oportunidades. Algunas asociaciones le propusieron colaborar, compartir sus textos en encuentros juveniles. Diego aceptó, no por ambición, sino porque comprendía el valor de tender la mano a quienes atravesaban lo mismo que él. Descubrió que su historia, lejos de ser una condena, podía transformarse en una guía para otros. Cuando miraba hacia atrás, entendía que la traición de Alejandro, la burla de los amigos y el rechazo paterno habían sido heridas profundas. Pero también eran el camino que lo llevó a reconocer su fuerza. No dependía ya de la validación de una pareja ni del silencio sumiso frente a la familia. Había encontrado algo más duradero, la certeza de que su libertad interior no podía ser arrebatada. El futuro seguía lleno de desafíos, pero Diego lo enfrentaba con una convicción nueva. El dolor lo había transformado, la escritura le había dado armas y la comunidad virtual le había mostrado que no estaba solo. Ahora caminaba con la certeza de que la esperanza no era una ilusión ingenua, sino el fruto de la resistencia. La historia no terminaba en un final perfecto ni en una reconciliación inmediata. Terminaba en algo más real, un joven que aprendió a sostenerse en pie, a rechazar las cadenas del miedo y a reconocer que, aunque el amor puede fallar, la libertad de ser uno mismo siempre abre la puerta a un nuevo comienzo.